La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. A EU Televisión, a Convisión. Esta noche vamos a conversar con Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular, y evidentemente que la información del día y quizás de esta semana tiene que ver con el llamado a diálogo que ha formulado el gobierno nacional y que ha encontrado un eco positivo en la oposición venezolana, aun cuando, Carlos, parece mentira, pero mientras los alcaldes de oposición se reunieron con el presidente Maduro en un primer intercambio, que puede resultar importante para la suerte del país, sin embargo no lo hizo con el líder de la oposición. No se dio una reunión de coordinación, de fijación de metas, de anuncio de qué tipo de políticas se van a coordinar desde el punto de vista del gobierno municipal para favorecer a los electores. Pareciera que la oposición está un poco paralizada. Yo veo, Roberto, bueno, un placer estar contigo y compartir nuevamente. La última vez que estábamos grabando se fue la luz, espero que esta vez no se vaya, ¿no? Diciembre, el gran apagón. El gran apagón. Fíjate, cuando en una sociedad se pide diálogo, es que es una sociedad que está enferma, que no está funcionando. Eso es parte de la esencia de la democracia. Y lo que refleja ese llamado al gobierno es precisamente todo lo contrario, que no lo hay. Esa debería ser la regla, hoy no lo es. Y el gobierno ha dicho, vamos a dialogar. Y por supuesto tú no te puedes cerrar nunca el diálogo. Ahora, si ese diálogo no tiene resultados en los problemas de la gente, no sirve de nada. Y lo que, por lo menos en lo personal, lo que yo he visto, es que el gobierno está utilizando esto más bien como una manera de tranquilizar o apaciguar a un sector de la sociedad, diluir su responsabilidad en los principales problemas y lo que es peor, tratar de que esto no traiga ningún resultado. Entonces yo creo que un diálogo sin resultado para la sociedad no significa nada. Cuando nosotros... ¿Qué tipo de resultados habría que esperar de...? Bueno, es que te lo planteo muy sencillo. Fíjate que quizás los venezolanos no lo hemos dado cuenta. Cómo cerramos el año y cómo comenzamos el año, Roberto, y hay que decirlo. Nosotros terminamos el año 2013 con el año más violento de nuestra historia y con la inflación más alta del mundo. Imagínate tú cómo cerramos el año y cómo lo comenzamos. Pero fíjate la dimensión de estos dos problemas. La inflación más alta del mundo y el año más violento de nuestra historia. Y la oposición no le saca provecho. Y entonces, ese es el punto que hay que debatir. Sobre eso hay que buscar la solución. Ahora yo pregunto, y le pregunto a quienes nos escuchan, quienes nos ven. Roberto, ¿tú crees de verdad que el gobierno pueda solucionar el tema de la inseguridad después de 15 años, con 22 planes, con más de 15 ministros, y cuando nos dice en cadena nacional que el problema son de las telenovelas? Y después corrigió a Maduro y lo hizo peor. No es de las telenovelas, es de los guionistas quienes la escriben. Hermano, cuando uno ve esos tipos de declaraciones, sencillamente tenemos un gobierno, no solo que es responsable, Roberto, de estos dos temas que estoy mencionando, sino que es incapaz de resolverlo. Ahora, sin embargo, uno de los argumentos que la oposición esgrimía para justificar el no diálogo era que el gobierno no se mostraba dispuesto a entrar en ese proceso de contactos y de conversaciones con los partidos de oposición. Ahora que el gobierno está haciendo ese intento, aun cuando sea una farsa, lo mínimo que podrían hacer es asistir, pero con un programa claro de ideas sobre lo que se plantea y sobre lo que se tiene que lograr a través del diálogo, porque el diálogo implica ceder y conceder en ambas partes. Yo creo que el diálogo, y como tú muy bien lo dices, no solo es escuchar. El diálogo no es escuchar y ser tolerante con la posición del otro, eso es parte. ¿Pero cuáles serían Pero el diálogo también es que tú digas que tú concedas en cosas en las cuales no estoy de acuerdo. Pero voy a un punto que quizás no se ha comentado también con respecto al diálogo, de cómo lo ha utilizado el gobierno. El gobierno ha tratado de utilizar el diálogo para dividir a la oposición. Fíjate que ya lo escribió Jagua en sus reflexiones. Le digo, quiero hacer unas reflexiones sobre el tema del diálogo. Aquí el diálogo no es con la mesa de la unidad ni ninguno de esos dirigentes políticos. El diálogo aquí nosotros lo vamos a hacer con gobernadores y alcaldes, con más nadie. Aquí no hablamos con más nadie.
Ese ha sido el planteamiento del gobierno. Entonces, está siendo utilizado para no reconocer esa instancia de la mesa de la unidad, de la alternativa democrática, y por eso es que no se ha dado la reunión que tú dices. Porque el gobierno tiene como estrategia yo tengo que debilitar a la unidad, yo tengo que destrozar a la unidad para lograr yo la estabilidad. Este es mi riesgo que está acá. Esa fuerza unitaria de un país, representada en este caso por la Mesa de la Unidad y por varios líderes, y por supuesto incluyendo Capriles. Y por eso es que no lo ha hecho y no lo va a hacer, y por eso creemos que no es un diálogo sincero, porque el diálogo parte, Roberto, del reconocimiento. Imagínate que nosotros dijéramos, queremos dialogar, pero yo no voy a dialogar ni con Nicolás Maduro, ni con Diosdado Cabello, sino con, no sé, Bielma Mora en Táchira. Bueno, no estoy reconociendo una parte del país que cree en el proyecto oficialista, que en este momento lo encabezan estas personas. Bueno, de la otra parte, que está dado en las elecciones, Roberto, hay una parte del país representada por la Mesa de la Unidad y quienes hacemos vida allí. Claro, pero si hay un proceso de diálogo tal cual lo están planteando, una precisamente de las posiciones que se pudieran manifestar en ese proceso de contactos es precisamente el argumento que estás tú utilizando, es decir, ampliar el horizonte del diálogo y establecer condiciones para que se llegue a soluciones concretas. El principal punto es el reconocimiento. Ahí están unos interlocutores representados en este momento en la Mesa de la Unidad. Eso no ha ocurrido. Segundo punto de discusión, yo lo pongo en los dos temas principales de los venezolanos, el de la seguridad. ¿Y cuál ha sido el gran problema con la seguridad, Roberto? No ha habido voluntad política para subir ese tema. Nosotros hemos presentado un proyecto que se llama Venezuela Territorio Seguro. Ahí está nuestra propuesta integral, pero requiere voluntad política. Te pongo un ejemplo. Nicolás Maduro no dice que son las telenovelas, pero resulta que cuando tú revisas el presupuesto que presentó Nicolás Maduro para el año 2014, el presupuesto para seguridad ciudadana es 70% menor al que se utilizó en el 2013. Y si lo comparas con respecto a los gastos de armamento, defensa, resulta que el de defensa es 90% mayor. Yo te pregunto, ¿dónde hay que meter los reales cuando tú tienes una prioridad? Cuando tú te entras tu salario, tú dices, esto es para la escuela, esto es para el mercado, ¿verdad? Tú tienes tu prioridad, tú no puedes gastar en discoteca, tú no puedes gastar en rumba. Bueno, aquí estamos gastando los reales donde no están nuestros problemas. Entonces hay una parte del diálogo que hay que discutir. Nosotros planteamos, si ese plan, Patria Segura, ya dio los resultados fracasados, tienes que cambiarlo. Si el ministro que está ahorita fracasó, tú no lo puedes repetir. Y en el tema económico igual. Cuando tú nos planteas y nos dice como Nicolás Maduro, no es que el problema de la inflación, lo que pasa es que es los especuladores. Y resulta que yo le pregunto a quienes nos escuchan también, Roberto, ¿quién devaluó la moneda en el 2013? Nicolás Maduro, más del 46%, si metes ICAP llega a más de 50%. ¿Quién aumentó, escucha esto, en el 2013 todos los productos controlados? Leche, pasta, pollo, carne, Nicolás Maduro. Y la inflación que tuvimos en el elemento fue 80%. Entonces, ¿quién es el que los reales no le alcanza e imprime real? Sin producir nada. Entonces, el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las salidas entonces? Entonces, si no hay una voluntad sincera del gobierno de rectificar, solo queda una salida. ¿Sabes cuál es? La salida del gobierno. No hay otra. No hay otra. Porque después de 15 años, yo tengo que ser honesto y transparente con ustedes y con quienes nos escuchan. Si después de 15 años no ha resuelto la inseguridad y nos ha llevado a tener la inflación más alta del mundo y ratificó su tregua económico y continúa el paquetazo rojo de devaluaciones, la pregunta que yo le hago, oye, ¿usted cree que el tipo no vaya a solucionar el problema en los próximos meses? ¿Y cómo va a salir un gobierno que acaba de ser confirmado en sus políticas y en sus... No, yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque la oposición perdió las elecciones de diciembre. ¿Cuáles? Las de diciembre. Ahí no estaban planteadas las políticas esas. No estaban. La oposición planteaba una especie de plebiscito según el cual se iba a aprobar o no se iba a aprobar la gestión del gobierno. Pero el resultado y todo el país creía que pero es que ese resultado no quita los problemas. Ese es el punto. Los resultados no quitan los problemas. Yo te pregunto, después de las elecciones, ¿se resolvió el problema de la seguridad y de la inflación? La respuesta es muy clara, es no. Entonces la pregunta que hay que hacer... Pero la mayoría de la gente votó por el gobierno. Eso es una realidad. Yo diría que hay una parte del país que votó por el gobierno, que fue la realidad de una foto de un momento determinado, y que si algo tiene la política precisamente es que es dinámica, no estática y se mueve. Ahora, ¿cómo Entonces,
¿Cómo plantearse la salida del gobierno en estas circunstancias cuando no están planteadas unas elecciones a cortísimo plazo? Lo que estoy planteando es lo siguiente: el gobierno es responsable, ha demostrado su incapacidad. Si demuestra su incapacidad, nosotros tenemos que estimular a los venezolanos a decirle: con este gobierno no hay salida a estos principales problemas, y por eso se plantea la sustitución de un gobierno. ¿Qué vías te da la Constitución? Varias: la renuncia, el revocatorio de la Asamblea Constituyente. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que veamos estos dos problemas, que la responsabilidad recae en el gobierno, no lo que está pretendiendo hacer el gobierno de manera irresponsable, Roberto, que decir: vénganse, bueno, aquí tú sabes, somos responsables todos. No. El problema de la seguridad, tal y como está en Venezuela, para mí es similar al que tiene la guerrilla en Colombia. Si no es asumido y directamente por el gobierno central con los otros poderes que allí intervienen, porque ese es el problema, que hacemos, en lo que estamos viendo ahorita el gobierno son como algo espasmódico. Y por lo que pasó con Mónica ha hecho mal Capriles en reunirse con el ministro de Relaciones Interiores y plantearle los problemas que se pueden solucionar coordinadamente con el gobierno central. Yo creo que es que no tiene otra, porque es gobernador. Tiene que hablarlo, tiene que planteárselo y decírselo. Ahora, ¿qué va a pasar? Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. ¿Tú crees que el gobierno quiera dialogar? Hasta ahora no me ha demostrado hechos concretos que yo diga: esto es un diálogo sincero. ¿Por qué lo digo? De hecho, tú estás descartando de antemano la imposibilidad de que ese diálogo llegue a alguna parte. Sí, le estoy advirtiendo a Venezuela que es parte utilizada por el gobierno para para anestesiar una parte del país, y lo que es peor, para no tener resultados y buscar la división de la unidad. Está clarísimo, se lo tengo que decir a los venezolanos. Por eso digo que el diálogo sin resultados no vale. Cuando comencemos a ver los resultados, allí es donde yo voy a comenzar a decir: bueno, sí, aquí hay unos resultados claros. Sobre todo que le den solución a estos dos principales problemas. Pero si no hay resultados, bueno, no hay. Y ya daba comentario el hecho de no reconocer la instancia de la mesa de la unidad, de no reunirse con los líderes de la unidad. Ahí hay un primer. La guerra que hay en la Asamblea Nacional sin diálogo, ahí están para nombrar los 3 rectores, requieren el apoyo de la oposición y el gobierno. Vamos a nombrarlo, pues. El diálogo es franco y sincero, vamos a hacerlo. Carlos, yo creo que hay cosas que no están asumiendo. Tenemos que hacer una pausa, vamos a ir un momentico entonces a cumplir con ella, y al regreso seguimos conversando ya en la parte final de nuestro programa con Carlos Vecchio. Ya venimos.